¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del Senado Conecta. Hoy estamos junto a Tomás Pérez Sagle, doctor en biotecnología, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia y académico de la Universidad San Sebastián, a quien le damos la bienvenida. Hola Julio, muchas gracias por la invitación al programa. Tomás, quería preguntarte en este programa en el que queremos abordar la situación actual de la pandemia y las distintas implicancias con los anuncios también que se han conocido en los últimos días, pero una de las cosas que más podríamos decir se ha criticado es el tema de la comunicación de riesgo. Y en esta etapa de apertura hay que igual parece tener mucho cuidado con algunas cosas y mantener algunas, por ejemplo, como el uso de la mascarilla. Hay cosas que, por más que estemos teniendo ciertas libertades, probablemente no van a cambiar tanto en el corto plazo. Bueno, es una muy buena pregunta la que hace Julio. Yo creo que lo primero es tratar de definir bien cuál es la situación actual en la cual nos encontramos. Hoy día tenemos las menores cifras de la pandemia, prácticamente desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado, con un número de test muy alto. Hoy día somos capaces de hacer como conjunto entre las capacidades que están instaladas en los distintos centros de investigación, universidades y en el Ministerio de Salud del orden de hasta 80.000 test diarios. Y tenemos positividades que son menores al 2% incluso durante los últimos 7 días, lo cual de todas maneras es una muy buena noticia. Sin embargo, frente a la comunicación de riesgo tenemos que ser muy cautos, porque nos estamos enfrentando a una dispersión comunitaria de la variante Delta, una variante que es mucho más contagiosa que las variantes anteriores, que seguramente podemos hablar de ella durante un largo rato, ¿no? Y por lo tanto hay que ser cautos hoy día, ¿no? No es momento de cantar victoria, es momento de estar tranquilos. Sin embargo, es un momento muy importante en el cual todavía tenemos que mantener gran parte de las medidas, si no todas. Tenemos que mantener el distanciamiento físico, tenemos que mantener el uso de mascarilla, particularmente en lugares cerrados, tenemos que evitar las aglomeraciones. Sabemos que este es un virus que se transporta por aerosoles. La ciencia un poco le pasa eso a medida que vamos enfrentándonos a la pandemia, vamos generando más conocimiento. Al principio pensábamos que eran muchas de las gotículas que salían de nuestra boca las que caían rápidamente al piso, a la superficie, y por eso nos infectamos, pero hoy día sabemos que en realidad el virus se queda flotando en el aire y por lo tanto hay que evitar los espacios cerrados y hay que evitar las aglomeraciones. Por lo tanto, el llamado principal es primero a la calma, en el sentido de que estamos en una muy buena condición. Las vacunas han funcionado extraordinariamente bien, eso no hay ninguna duda al respecto. La situación que estamos viendo hoy día de la baja de los contagios se da principalmente por el alto porcentaje de población que está vacunada, pero también porque la población ha seguido manteniendo las medidas precautorias para evitar la dispersión del virus. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer hoy día es mantener estas medidas, particularmente ahora que nos estamos enfrentando a la dispersión comunitaria de Delta. Claro, tomando en cuenta esas dos cosas, primero la dispersión comunitaria de esta variante y también lo que tú señalabas de evitar aglomeraciones, pensando en que hay lugares que van a empezar a abrir. Me refiero, no sé, a discotecas en algunos lugares, gimnasios tal vez en otros. ¿Qué lugares de esos que van a abrir ya en una etapa de apertura inicial, tú dirías a lo mejor no es tan recomendable asistir? Claro, a ver, la idea es no solamente decir, sino practicar, ¿no? Ujú. Son lugares a los cuales yo no iría, ni tampoco le recomendaría ni a mis amigos, ni a mi familia visitar, ¿no? Particularmente los lugares cerrados donde se van a producir grandes aglomeraciones de personas, son lugares propicios para el contagio. Hay que recordar de que a pesar de que tenemos un número muy bajo, hoy día es un día jueves, los días jueves son los días que durante el resto de la pandemia hemos reportado la mayor cantidad de los casos, estamos del orden de los 1.200 casos hoy Ujú. día, lo cual es una muy buena cifra. Sin embargo, ese número nos indica que el virus no se ha ido, el virus sigue siendo prevalente, la población sigue estando presente y por lo tanto aún cuando incluso tenemos un gran porcentaje de la población vacunada, más del 65% de la población chilena con 2 dosis, lo cual es un muy buen número, todavía es posible que nos contagiemos, ¿no? Y los lugares cerrados, los lugares donde se producen aglomeraciones, donde el aire no se renueva de manera adecuada. Una discoteca es un lugar que claramente no tiene buena circulación de aire. Un restaurante, a menos que tengan ventanas abiertas o haya circulación forzada de aire, son lugares donde en general se van a ir acumulando los aerosoles. En general, desde el punto de vista científico, uno podría medir, por ejemplo, la concentración de CO2 que hay en lugares cerrados y con unos detectores de CO2 que se han ido instalando en distintos lugares, por ejemplo, la Convención Constitucional se instalaron en distintos lugares, y uno mediría la cantidad de CO2 en un espacio cerrado y si las partículas por millón de CO2
superan el rango de los 600 o 800, claramente ya es un lugar donde hay mucho aerosol circulando y es necesario ventilar. Por lo tanto, evitar las aglomeraciones, evitar los espacios cerrados. Estamos todos cansados de la pandemia. De lo personal, a todos nos pasa, estamos cansados anímicamente, psicológicamente, económicamente, por cierto, ¿no? Tenemos ganas de salir a divertirnos, a ver a nuestros amigos, pero en lo posible tratar de evitar las aglomeraciones y particularmente los espacios cerrados. Y si tenemos que ir a estos espacios cerrados, en lo posible estar con mascarilla. Este tipo de mediciones como la que tú planteabas parece recomendable. ¿Qué otras cosas es bueno ir instaurando? Porque de repente uno puede ir a lo mejor a comer a un lugar y dicen, bueno, en el lugar interior de ese restaurante, solo personas con pase de movilidad, el resto tienen que estar en lugares abiertos, en una terraza que a lo mejor va a tener menos disponibilidad. Todo ese tipo de cosas a lo mejor son cosas que tal vez se deberían ir instaurando, lugares de entrenamiento que a lo mejor sí se podrían asistir, que a lo mejor existan justamente este pase de movilidad. Son cosas en las que a lo mejor se pueden ir instaurando para digamos, evitar el contagio y tener estas libertades. Claro. Mira, no solo la experiencia chilena, sino la experiencia internacional ha demostrado que las personas necesitan incentivos para vacunarse. Más allá de que las vacunas funcionan, son efectivas y son seguras, y que es la mejor forma de salir adelante en esta pandemia, también es claro que se necesitan incentivos. El pase de movilidad es un incentivo, está demostrado, basta mirar la estadística de cómo ha aumentado la vacunación. En otros países incluso te regalan dinero, hasta te regalan vacas, en algunos lugares, como en India, en algunos lugares, para efectivamente incentivar la vacunación, ¿no? Entonces, está claro que los incentivos funcionan. Sin embargo, de nuevo, tenemos que ser muy cautos en la comunicación de riesgo. El hecho es que yo esté vacunado, yo, entre otras cosas, soy parte del estudio clínico de Sinovac, tengo las 2 dosis desde enero, junto con las personas que participamos de este estudio, pero aún así yo no me arriesgo en lo posible, trato de no ir a espacios cerrados. Si la gente va a ir a un restaurante que prefiera la terraza, yo he sido muy enfático en tratar de recomendar el evitar fumar, sobre todo en los espacios abiertos, porque hoy día la legislación permite que la gente fume en espacios abiertos, en terrazas, pero las terrazas son los lugares donde de alguna manera nos protegemos de mejor manera del virus. Sin embargo, si las personas fuman y sentimos el olor a tabaco, lo que estamos sintiendo efectivamente son los aerosoles que han pasado por los pulmones de las personas. Y si la persona que está fumando está contagiada por COVID, lo que hace el humo del cigarro es producir un aerosol más denso que se mantiene durante largo tiempo y por largos metros. Y por lo tanto, la recomendación sería, ojalá, y lo digo directamente, ojalá prohibir fumar, particularmente en las terrazas de los restaurantes o en los espacios abiertos, porque, como digo, es un momento propicio para diseminar el virus, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, tratar de ser conscientes de los riesgos que estamos tomando. No se trata de quedarnos encerrados el resto de la vida, pero si somos conscientes de los riesgos, tratar de minimizarlos, tomando las decisiones lo más consciente posible del riesgo que estamos asumiendo. Tomás, me parece, bueno, muy buenas recomendaciones. Son cosas que queremos seguir abordando, pero vamos a ir a una pausa de Senado Conecta y al regreso seguimos conversando. Estamos de regreso en el Senado Conecta junto a Tomás Pérez Sacle, doctor en biotecnología, quien nos decía evitar el cigarro, que bueno, sabemos que es nocivo para la salud, pero en esta pandemia aún más, por que, ¿no es cierto?, genera mayor densidad, podríamos decir, hablando también del contagio por aerosoles. También estamos en una etapa de invierno, bien frío, tal vez hay lugares con calefacción que podrían caer, digamos, en esta misma de aumentar, ¿no es cierto?, la posibilidad de contagio o de disminuir la ventilación de los lugares. Sí, muy buena pregunta la que tú haces. Y el problema no tiene que ver necesariamente con la calefacción, tiene que ver más bien con cuál es nuestra actitud cuando tratamos de calefaccionar un espacio. Si yo quiero calefaccionar mi oficina acá en el laboratorio, lo que voy a hacer es a lo mejor prender el aire acondicionado o el calefactor y mantener la puerta y la ventana cerrada, ¿no? Pero, y si estoy yo solo no hay problema, pero si llegan mis estudiantes o llegan algunas otras personas a mi oficina, y si yo mantengo esta misma condición, en realidad lo que estoy evitando es la circulación del aire. Y lo más importante hoy día, dado que reconocemos que este es un virus que se traslada por aerosoles, es evitar las aglomeraciones y tratar de evitar los espacios cerrados, mejorando la circulación y la ventilación. ¿Okay? Por lo tanto, eso sería un factor. Si yo quiero calefaccionar un lugar, bueno,
tratar de mantener algo de circulación de aire. De alguna manera es como medio contraproducente, ¿no? Yo creo que al fraccionar un lugar, pero si mantengo la ventana abierta, malamente lo voy a poder calefaccionar. Pero prefiero, por último, abrigarme un poco más a tener que lidiar con la posibilidad de infectarme. Otro elemento muy importante, Julio, tiene que ver con los lugares donde existe aire acondicionado, porque de alguna manera tenemos la sensación de que, por ejemplo, un centro comercial alto, por muy alto que sea, hay mucha gente, hay sistemas de aire acondicionado, y pensamos que estos sistemas de aire acondicionado tienen filtros que son capaces de retener el virus, y la verdad es que no. Los aire acondicionados, particularmente de centros comerciales, de supermercados y otros lugares como esos, lo que hacen lamentablemente es solo recircular los aerosoles. Porque el virus es muy pequeño, el filtro más delgado que tenemos, que tiene la mayor capacidad de filtración, se llama el filtro HEPA, es 3 veces más grande el tamaño del poro que el virus del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad que llamamos COVID-19. En lugares como en quirófanos o en aviones se usan varios filtros EPA en distintas direcciones tratando de evitar el paso del virus como una especie de colador, ¿no? Pero por lo tanto los lugares cerrados, particularmente donde hay aires acondicionados, son potencialmente lugares de alto contagio o de riesgo de contagio, producto justamente de la recirculación del aire por los sistemas de aire acondicionado. Claro, y pensando en que, porque yo ayer estábamos hablando un poco de la libertad, de las cosas que se van a poder hacer. Yo ayer, por ejemplo, veía por la noche un partido de Rafael Nadal en Washington, a estadio lleno prácticamente, no todas las personas, o de hecho la minoría, utilizando mascarillas. No sé si entrar en una comparación con lo que se está viendo en otros países, pero qué tan cerca o qué tan lejos estamos de llegar a una instancia como esa, y si es que en algún momento se pudiera pensar en dejar de utilizar la mascarilla. Tú decías, el virus sigue estando presente, hay una positividad, eso sí, baja de un 1,75 a nivel país, 2% en la región metropolitana, y los vacunados ya superan los 13 millones de personas. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca pudiéramos estar de ver una realidad como esa? Claro. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar lo que está pasando en otros países. Miremos algunos ejemplos, y son pocos, porque Chile ha sido muy eficaz en vacunar a su población, como le digo, más del 65% de la población con 2 dosis. Que otros países están en una condición parecida. Israel, por cierto, que ha sido un ejemplo también que se ha citado mucho. Uruguay, que tiene una vacunación muy parecida a la de Chile, del orden del 65% de su población. Reino Unido, que está un poquito por debajo. Y por ahí un poco la cosa. Estados Unidos está bastante más por abajo en el caso comparado con Chile. Sin embargo, de todos estos países, el único país que ha tenido acceso, porque la palabra escogido no es correcta, que ha tenido acceso a la vacuna Sinovac, que es la que se ha inoculado principalmente en Chile, es Uruguay. Uruguay, más de la mitad de su población que ha sido vacunada con la vacuna Sinovac, ¿no? En el caso de Chile es un poco más, cerca del 70%, ¿no? De todas las personas vacunadas. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque hoy día sabemos que, primero, todas las vacunas sirven, todas las vacunas son eficaces, son seguras y funcionan, evitan en un cierto grado la enfermedad y evitan en un cierto grado la infección. Sin embargo, hay diferencias entre las vacunas. Algunas son más eficaces que otras, algunas su eficacia dura más tiempo que otras. Eso es normal, ¿no? Sabemos que la vacuna Pfizer es la vacuna más potente que existe hoy día en el mercado, es la vacuna más cara por lo demás. El ejemplo que siempre cito es el de Israel, que durante el año pasado pagó, no sabemos exactamente el valor, pero entre 2 y 3 veces el valor de mercado de la vacuna para tener acceso. Y por lo tanto Chile tuvo acceso a la vacuna Sinovac, que enhorabuena, accedió a esta vacuna y vacunó un porcentaje muy alto de la población. Sin embargo, hay que reconocer que es una vacuna que tiene menor eficacia particularmente frente a las nuevas variantes, aunque todavía no tenemos los datos, que comparado con con las variantes anteriores, ¿no? Si hablábamos de la eficacia de la vacuna Sinovac, más o menos del 67%, los primeros datos que presentó el Ministerio de Salud, hoy día esa eficacia contra la infección cae bastante cerca del 50%, pero todavía la eficacia contra el desarrollo de la enfermedad grave está del orden del 75%, lo cual son buenas noticias. Sin embargo, esto nos indica que a menos que transitemos a una vacuna más eficaz para evitar la infección, vamos a seguir teniendo infectados. Y eso es muy importante en esta nueva etapa. Lo más probable es que con Delta vuelvan a subir los casos, eso es algo que va a ocurrir, porque ya ocurrió en Estados Unidos, ya ocurrió en México, en Israel, en todos los países donde ha llegado Delta y se ha vuelto prevalente. Chile está siguiendo más o menos calcado la misma ruta, a los 3 a 4 semanas desde que se detecta la variante Delta,
empieza la dispersión comunitaria. Ya esta semana nos informaron la Autoridad de Salud que hay dispersión comunitaria. Más o menos a la quinta semana ya tenemos un aumento de los casos, ¿no? Eso lo más probable es que vuelva a ocurrir en Chile. Entonces, lo relevante ahora es cómo va a responder la población desde el punto de vista de la vacunación frente a esta nueva variante. En esta condición, afortunadamente hoy día las autoridades han llamado también a una inoculación de una dosis de refuerzo, seguramente podemos conversar de eso también, pero lo más probable es que la mascarilla llegó para quedarse. ¿Okay? Muchos de nosotros nos ha tocado viajar, a mí por particular por ser científico me ha tocado viajar por el mundo, hablar de ciencia, y siempre me llamó la atención de ver a las personas de origen asiático subirse a los aviones, por ejemplo, con mascarilla. Algo que para nosotros era como extraño, ¿no? O si nos tocaba ir a un país occidental, ver a las personas en la calle con mascarilla. Eso probablemente van a ser ciertas normas o ciertas costumbres que se van a ir quedando en la población, porque este es un virus que lamentablemente llegó para quedarse, va a ser muy difícil que nos deshagamos de él, y mientras las vacunas no logren alcanzar al virus, porque todavía estamos un poquito por detrás del virus, vamos a seguir en esta condición y probablemente vamos a seguir usando la mascarilla por largo rato. Justamente hablando de las vacunas, de las diferentes vacunas que hay, y a partir de este anuncio de la dosis de refuerzo para los mayores de 55 años, que va a comenzar este miércoles, que va a ser con AstraZeneca. Han habido algunos efectos adversos que han tenido algunos pacientes, pero también hay que despejar algunas cosas de que, bueno, si se va a terminar esto para mayores de 55 años, porque se entiende que va a funcionar bien y que esta tercera dosis resulta necesaria, sobre todo viendo lo que tú señalabas de la variante Delta. Claro, mira, es muy importante lo que señala. Nosotros mismos generamos un reporte hace ya casi un mes donde indicábamos que nuestros análisis nos permitían ver una disminución muy significativa de la protección para la infección, particularmente en los mayores de 70 años, y por lo tanto era momento de pensar en una dosis de refuerzo para este grupo etario. El gobierno, el Ministerio de Salud ha hecho sus propios análisis con sus expertos, con sus asesores, e incluso han pensado hoy día ya en inocular una tercera dosis en una población sobre los 55 años, como tú indicas, ¿no? ¿Por qué es necesaria una dosis de refuerzo? Primero porque nos estamos enfrentando a una variante mucho más contagiosa. La variante Delta es prácticamente el doble de contagiosa de la variante Gamma. La variante Gamma es la que viene de Brasil y que nos hace pasar por un pic entre abril y junio pasado. Ahí tuvimos el segundo pic de la segunda ola. Eso es muy importante. Acabamos de pasar la segunda ola. Por lo tanto, ahora estamos en pos de enfrentar probablemente una tercera ola producida por la variante Delta, dado que es más contagiosa, que es básicamente el doble. ¿Qué significa eso? Que con la variante Gamma una persona que se infectaba duraba más o menos 11, 14 días infectada, hoy día es más o menos lo mismo, puede ser incluso hasta 20 días con la variante Delta, y esa persona infectada con Gamma, durante su periodo infeccioso, era capaz de infectar a 3 a 5 personas. Hoy día con Delta, esa persona infecta entre 6 y 8 personas. Por lo tanto, es mucho más infecciosa. Las personas que se infectan con Delta tienen una carga viral que es 1000 veces mayor. Estamos hablando de un número muy significativo, 1000 veces más cantidad de virus que las personas que tenían anteriormente, ¿no? Y que se infectaban con la variante anterior. Por lo tanto, dado que es más infecciosa y que la carga viral es mayor, el aumento en el número de infectados es muchísimo más rápido que en la condición anterior. Por lo tanto, lo que se busca es evitar que las personas mayores se infecten, y por eso la dosis de refuerzo, porque la mayor complicación, la mayor cantidad de personas que fallecen lamentablemente durante toda la pandemia siguen siendo las personas mayores de 50 años en general, particularmente las mayores de 70. Por eso, en ese sentido, es una tremenda noticia porque vamos, usando un buen chileno, Delta nos va a pillar confesado en el sentido de que vamos a tener un gran porcentaje de la población sobre los 55 años con una dosis de refuerzo de una vacuna que ha demostrado eficacia contra Delta, que ese es el otro elemento, porque no tenemos antecedentes de la eficacia de la vacuna Sinovac contra Delta. Pero déjame decirte un elemento que me parece súper importante. Tal como es necesario avanzar en la dosis de refuerzo de las personas mayores de 55 años, es igualmente necesario vacunar a los niños. En Estados Unidos se está produciendo un fenómeno que es muy preocupante, que es una pandemia de los no vacunados. Delta está creciendo dramáticamente en muchos estados y está produciendo estragos, digamos, dicho bien, con alta propiedad lo que estoy diciendo, en la población no vacunada. Y la población no vacunada lamentablemente incluye a niños. Por lo tanto, es muy importante avanzar en la vacunación, particularmente en Chile, a los niños. Yo sé que todo depende de la disponibilidad de vacunas
Y es fácil decirlo en un programa como el que tenemos hoy día acá entre nosotros, y distinto es conseguir la vacuna. Pero hay que avanzar en la vacunación de los niños lo antes posible. Y esto a partir de que justamente la nueva variante también los afecta, es lo que se ha podido constatar a partir de lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, es muy cierto, muy, muy importante esto. La variante original, que es la variante que nace en Italia, una vez que el virus pasa de los murciélagos a las personas en China, personas infectadas de China llegan en Italia y cuando se mezcla con la población europea emerge una nueva variante. Originalmente se llamó la variante italiana. Esa es la variante que se dispersa por todo el mundo. Vale. Esa variante tenía una mayor, vamos a llamarla predilección, porque el virus no tiene predilección alguna, pero tiene una mayor capacidad de infectar a las personas de mayor edad. Pero sin embargo, la variante Delta es capaz de infectar a todos por igual. Pero resulta como hoy día la mayor cantidad de la población vacunada es población más antigua, de mayor edad, que se ve menos afectada, porque aun cuando hablemos de la vacuna Sinovac todavía tenemos una posibilidad importante de evitar la infección. No sabemos cuánto, pero todavía sigue siendo importante, ¿no? Sobre todo si miramos lo que está pasando en otros países, ¿no? En el caso de Pfizer es del orden del 65%, en el caso de AstraZeneca, perdón, de AstraZeneca del 75%, de Pfizer cerca del 75%. Nosotros esperamos que en el caso de Sinovac sea un poco menor, pero todavía vamos a tener una cierta capacidad de protección. Pero sin embargo, los niños, como no están vacunados, parecen verse más afectados. No necesariamente el caso, sino que como no están vacunados, no tienen una protección innata o natural contra el virus y por lo tanto se infectan y parece ser que infecta principalmente a los niños, pero no necesariamente el caso, sino que infecta a todos por igual. Estamos junto a Tomás Pérez Acle, en Senado Conecta, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, también profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, que nos decías hace un rato, la pandemia llegó para quedarse, el virus llegó para quedarse, y una muestra de ello tal vez es el hecho de que Sinovac haya decidido venir a Chile y fabricar vacunas en nuestro país. ¿Cuáles son las implicancias de aquello? También hay un desafío, a lo mejor de cambiar la fórmula en que cómo se fabrican las vacunas para hacerlas más efectivas. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Claro. Bueno, primero yo considero que son buenas noticias, independientemente de que se trate de a lo mejor una primera etapa en la cual solo se van a envasar las vacunas y no se van a producir. Sigue siendo manufactura de alta tecnología, sigue siendo una inversión extranjera de un país que es una potencia biotecnológica a nivel mundial. Sigue siendo de todas maneras muy buenas noticias para el país. Enhorabuena que recuperemos capacidad, aunque sea en el mediano o largo plazo, de producir vacunas. Lo que sí esperamos es que no solamente se trate de una planta de envasado, sino que a medida que vaya pasando el tiempo se incorpore tecnología para producir vacunas directamente en Chile. Tú bien lo mencionabas, este es un virus que lamentablemente, dado la prevalencia a nivel mundial, llegó para quedarse. Nosotros esperamos que una vez que las vacunas avancen en su proceso y tengamos vacunas polivalentes, ¿qué quiere decir? Es una vacuna que sirva para para varias variantes, no para todas, podamos ir como lo que nos pasa con la influenza, que todos los años nos vamos a tener que vacunar. Aquí probablemente vamos a tener que vacunarnos todos los años contra el virus SARS-CoV-2, ¿no? Pero para eso lo que esperamos es que ojalá esta noticia se convierta no solamente en una noticia de una planta de envasado, sino también en una planta de manufactura, que cree capacidades, que establezca capacidades en Chile, que dé empleo de alto nivel para personas altamente calificadas. En Chile hacemos, aunque lo diga yo que soy científico, muy buena ciencia si nos comparamos con todos los estándares de la OSD y con los países vecinos. Y por lo tanto, es una muy buena noticia en el momento en que esta planta también transite hacia la manufactura de vacunas. Chile produjo vacunas durante mucho tiempo. Las vacunas chilenas eran muy buenas durante mucho tiempo y lamentablemente perdimos esa capacidad. Por lo tanto, deberíamos pensar en que debiéramos movernos hacia la creación de capacidades locales. Si algo ha demostrado esta pandemia, es que la ciencia es muy relevante para resolver los problemas difíciles. La pandemia es claramente un ejemplo, el cambio climático es otro ejemplo que nos está golpeando fuertemente. Hablamos hace poco de un invierno frío, pero acá en la región metropolitana estamos teniendo hasta ayer 28 grados en julio, lo cual en cierta manera demuestra la urgencia que estamos viendo. Por lo tanto, son buenas noticias y hay que transitar lo antes posible hacia una economía basada en el conocimiento y este tipo de noticias son muy, muy relevantes para moverse hacia esa dirección. Son también lecciones que nos van dejando esta pandemia. Tomás Pérez Acle, doctor en biotecnología, también académico de la Universidad San Sebastián, queremos agradecerte por esta conversación junto a Senado Conecta. Muchas gracias a usted y sigámonos cuidando. Que estés bien, hasta pronto. Hasta pronto.